Bien amigos, continuando con el día en este espacio estelar, tenemos el placer de recibir a dos altos funcionarios de salud pública, la doctora Ibelicia Acosta, neumóloga, que es viceministra de Salud Pública, y el doctor Ronald Squeeze, que es director nacional de epidemiología. Muy buenos días y bienvenidos, doctores. Buenos días. Un placer compartir una vez más con ustedes, Edith, Uchi. Gracias por la oportunidad. Buenos días, Uchi. Me gustaría... Edith Feble, buenos días a todos. Muy buenos días. Me gustaría comenzar por un hecho muy reciente que tiene mucho que ver con nosotros, y es el tropiezo que ha tenido el desarrollo de la vacuna de Oxford. Ya se sabe, se había anunciado oficialmente, que mientras nuestro país está en las listas de la Organización Mundial de la Salud para optar por muchísimas vacunas que se están desarrollando, la de Oxford específicamente no es a través de la OMS, sino que el gobierno pagó un adelanto no reembolsable con un pedido de 10 millones de vacunas para vacunar a 5 millones de dominicanos, a $4 por vacuna son 40 millones de dólares, y Oxford requería un adelanto no reembolsable del 10%, por lo tanto el gobierno dominicano pagó 4 millones de dólares. ¿Están esos recursos en peligro? ¿O simplemente lo que puede pasar es que se retrase más de lo previsto y que de todas maneras tengamos vacuna de Oxford? Excelente, qué bueno que podemos... Esto tiene dos vertientes, Uchi. Acuérdate que el país, a través del Fondo Rotatorio de OPS-OMS, fue incluida, no que esté en la lista, nosotros formalizamos la inclusión dentro de ese pool de 100 y pico de países a través de la iniciativa COVAX-Gavi, que se ha ido reafirmando en los distintos procesos que ellos han ido cursando. Entonces, a través de ese mecanismo están colocadas las 4 vacunas que tienen mayor avance en su desarrollo y testeo, por decirlo de alguna manera. Y entre ellas está la de Oxford. Son 4 vacunas que están hasta este momento de 100 y pico de vacunas, de proyectos de vacuna que hay en el mundo. Pero esas son las más avanzadas. Pues sí, nuestro país a través de ese mecanismo ha hecho el compromiso, ha ido reafirmando la necesidad de mantenerse para tener opción a la primera vacuna validada por la OMS, y que en un primer momento se ofrecía para una población determinada de un 20% en un primer momento, y que ha sido subida por ellos mismos a un 50%. Paralelamente a eso, el señor presidente, con una preocupación para que el país tuviera acceso o tenga acceso a la vacuna rápidamente, vacunas seguras, rápidamente, también inició gestiones paralelas, que son de las que tú estás hablando. Entendemos que el retraso con la vacuna de Oxford, que sigue siendo una de las más seguras en su proceso y con una experiencia enorme de muchos años, y en relación a este virus ya había trabajado y avanzado por ébola y otras patologías, entendemos que esto es un retraso y que eso lo que pudiera implicar es precisamente eso, una piedra en el camino, pero no que se van ni a perder los recursos y no creo que desaparezca tampoco de la posibilidad de ser una realidad esta vacuna. Es decir, ellos han sido como muy sinceros
para exponer inmediatamente ha surgido el inconveniente que hay y claro, de manera responsable han detenido algunas cosas para ir a poner la mirada en ese pequeño inconveniente. Entiendo, te repito, que nosotros tenemos dos oportunidades como país, estamos en dos grandes pools. En ese pool paralelo que tiene ese pequeño retraso, no creo que haya pérdida. Y en el pool oficial de la Organización Mundial de la Salud con el grupo, la iniciativa COVAX-Gavi. Doctora, quisiera preguntar ahora al director nacional de epidemiología. Doctor, usted sabe que ustedes han introducido algunos cambios en la manera en que presentan el boletín. Se han dado ciertas situaciones con respecto al número de fallecidos, si está siendo comunicado de forma efectiva. Me gustaría saber en ese sentido, primero que explicara el contexto de estos cambios y también qué disponibilidad tendrá el Ministerio de Salud Pública para responder preguntas de los periodistas. Se anuló una rueda de prensa, por ejemplo, que se daba de manera ordinaria todos los días, pero ahora es absoluto silencio, hay muchas preguntas formuladas que no encuentran como una respuesta. Aprovecho esta oportunidad para planteárselo. Gracias, Edith. Buenos días a todos. Sí, precisamente es importante tratar de resaltar el proceso. Las defunciones, para explicar un poco, tienen que imaginar como un proceso que empieza con la defunción de una persona en un establecimiento de salud y esa defunción debe ser notificada al sistema de vigilancia, que es el sistema que tiene el Ministerio de Salud Pública para poder conocer la situación y qué es lo que está pasando con ciertos eventos a nivel nacional. Cuando esto, para poder notificar una muerte como una muerte efectiva por COVID, se necesitan ciertos requisitos. Por ejemplo, que tenga una prueba PCR positiva. Hay situaciones en las cuales no tiene una prueba PCR positiva, pero se buscan otras alternativas que son, por ejemplo, tener una tomografía de tórax sugestiva. Eso también es una prueba. Por último, se tiene también el nexo epidemiológico que tiene la misma validez que las dos anteriores, vale decir, si es una persona que ha estado conviviendo en un grupo familiar, en un grupo colectivo con personas que se han enfermado de COVID y presentan una sintomatología similar, yo también puedo consignar esa muerte, esa defunción como COVID. Este es un proceso que puede tomar varios días y eso es algo normal que sucede y es el mismo procedimiento que hacen otros países también. Vale decir, debo reunir toda la evidencia para que poder decir efectivamente esta es una defunción por COVID. Ese proceso hace a veces difícil. Y eso no es un problema que tengamos como país, sino que es un problema que tienen todos los países. Hace difícil el manejo de las cifras diarias de defunción. Tenemos siempre el hecho de que la gente dice, sí, se murió uno, pero ojo, eso es solo de boca. Cuando se hace la investigación y se cierra el proceso es cuando podemos hablar efectivamente, esto es una defunción por COVID. Y esto no es algo arbitrario que el país lo quiera decidir hacer por su cuenta. Estamos sujetos al Reglamento Sanitario Internacional, donde debemos reportar las defunciones por COVID y con ciertos criterios. Ellos nos exigen bastantes variables para poder confirmar que se trata de una defunción atribuible a COVID. Este proceso en algunas partes, a veces en el país puede demorarse y nosotros estamos recibiendo a nivel nacional aquí las defunciones ocurridas hasta en un periodo, a veces más de un mes de retraso. Eso es algo que lo estamos tomando en cuenta y nos hace difícil a veces el poder notificar. Y es por eso que se dijo, para ser más transparente, más claro, vamos a decir aquellos que se hayan muerto en las últimas 24 horas y después introdujimos esa figura de en las últimas 4 semanas para tener una idea cómo está eso y después está el acumulado de defunciones.
Eso es un poco, y eso es, todos los días se reciben defunciones, pero la mayoría de ellas son con retraso. El retraso, me van a preguntar, ¿a qué se debe? Bueno, el personal de salud hay que entenderlo, el personal de salud de los establecimientos está muy ocupado con todo el COVID atendiendo, y es lógico que yo voy a priorizar primero atender a los pacientes antes de notificar. Eso es algo entendible, es muy humano, pero tenemos esa dificultad. Estamos en vías de solucionar todo eso, hacerlo más transparente. Cuando ya tengamos una nueva plataforma donde se va online, donde va a estar reportándose todo esto casi en tiempo real. Es importante. ¿Puedo añadir algo, Uchi? Sí. Sí, claro. Es importante porque el doctor ha sido, creo que bastante claro, pero ha sido muy prudente para decir, nosotros estamos trabajando, gestionando dentro de las debilidades terribles de un sistema de salud. Nosotros, es bueno que se sepa, cuando Ronald te habla de eso, estamos trabajando con un sistema de notificación con debilidades y atraso de 30 años, donde muchos de esos procesos son manuales. Y cuando él dice que el personal de salud tiene entre sus múltiples funciones, entre que atiende y que da respuesta a la atención con el paciente, también notificar, y que obviamente muchas veces posterga el terminar de llenar ese formulario y subirlo o enviarlo o fotocopiarlo, a hacer el trabajo regular de ver al paciente. Entonces nosotros estamos llegar a gestionar con todas esas debilidades ha causado esos baches que se han visto, y que realmente, si tú ves el boletín en los últimos días, es más sencillo, y que a través de la plataforma que vamos a tener próximamente va a ser todavía más claro y más simple. Y con relación a la rueda de prensa, Mira, nosotros vamos a retomar las ruedas de prensa la próxima semana para poder tener el contacto con todos los comunicadores, para que no exista esa falta de comunicación entre nosotros, que es tan importante. Excelente, porque ese contacto es necesario, ya que la gente está llena de preguntas, y la rueda de prensa es un contacto diario en vivo que lo ve todo el mundo, y es muy importante para despejar dudas y para evitar confusiones. Hay otro aspecto. Desde el principio de la pandemia, el señor Tedros, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, ajá, sí. Director de la OMS, dio un mensaje que evidentemente él quería que fuera claro y muy contundente, y casi no usó palabras. Dijo: mi mensaje a todos los países es pruebas, pruebas y pruebas. Aquí como que no se escuchó bien. Y no solamente la importancia de hacer muchas pruebas, sino además la forma estratégica de usarlas. En los países que han sido más exitosos, al llegar una persona positiva, entonces le interrogan a ver su familia, todas las personas con las que se ha reunido, y entonces se sale a rastrear los contactos. Es el mecanismo para poder frenar una pandemia. Si eso no se hace, no hay manera. Y yo me pregunto si eso se ha hecho aquí. Por lo menos con las pasadas autoridades no se hizo. Sería bueno saber si se está haciendo ahora o si lo piensan hacer. Definitivamente, ese es un punto neurálgico. El rastreo de los contactos, que se explica rápido, pero que se aplica de manera muy difícil. Muy difícil, pero nosotros estamos trabajando con eso. Estamos trabajando porque, si tú ves, no sé si has visto, en muchas actividades donde nosotros, coordinados con el Servicio Nacional de Salud, estamos lanzando iniciativas comunitarias, iniciativas con los ayuntamientos, con los grupos
locales, la junta de vecinos, los clubes. ¿Qué significa eso? Eso significa la labor de educación, de prevención y de compromiso de las comunidades. Una manera de trabajar a primer nivel de atención, promoción, prevención, educación. Nosotros, al estar priorizando de ir a trabajar con los grupos familiares o los grupos contactos de pacientes positivos, tenemos que hacerlo justamente en una relación estrecha y armónica con las comunidades. De eso se trata incluso salud colectiva. Y no solamente... Perdón, doctora, sí. Perdónenos porque estamos contra el tiempo y quisiera ser específica rapidito, cualquiera de los dos. Ustedes hablaron de 7,000 pruebas, solo un día se realizaron 7,000 pruebas, estamos en poco más de 3,000. ¿Cuándo llegaremos a las 7,000 pruebas? Lo más rápido posible en su respuesta, porque tengo una segunda pregunta, perdone. Ha dicho la alcaldía de San Cristóbal que hoy estaría decidiendo probablemente cerrar la comunidad. De 100 pruebas que se hicieron en el ayuntamiento, 42 dieron positivos, ha fallecido incluso un funcionario. Importante, las pruebas, estamos subiendo cada día más con un gran desafío porque la demanda de pruebas ha bajado. Tú llamas a los laboratorios y no es como antes, una semana, 10 días de espera, están ahí, porque la demanda realmente poblacional. Entonces, ¿qué implica eso de lo que hablaba anteriormente? El trabajo comunitario, el trabajo con nuestros médicos, con todos, para ir a aumentar el testeo a través de las pruebas, porque tenemos pruebas. El Laboratorio Nacional está haciendo un trabajo extraordinario, estamos trabajando con UNIBE, con los privados y habilitando laboratorios en regiones para que estén en capacidad de hacer más pruebas, y vamos a seguir, vamos a volver, esas 7,000 que se hicieron, pretendemos llegar a ellas en los próximos días. Con relación a San Cristóbal, entiendo que es un multisectorial que se tiene que tomar, es decir, hay una situación, hay un problema en las comunidades que no están siendo obedientes. Hace unos días el mismo ministro Plutarco Arias habló de que había pasado regresando de Pedernales y había visto cómo la gente estaba en la calle tomando alcohol y sin ninguna medida de prevención. Entonces, lo que se va a decidir en San Cristóbal, entiendo que debe ser una decisión concertada, y no solo el cerrar o no cerrar áreas, sino las intervenciones que tenemos que hacer de manera directa. Creo que es importante, y en el día de hoy, bueno, será definitivo. Sí, cómo no. Gracias, doctora Uchi. Nos vamos de inmediato a nuestra pausa. Cuando regresemos. ¿Hay más?